Damos la bienvenida al doctor Humberto Salazar. Él es director ejecutivo de la Fundación Esquel, fundación que a través del diálogo fomenta el desarrollo humano sustentable en Ecuador, mejoramiento de la calidad de vida y contribuye a la construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria. Un importante momento coyuntural de Ecuador se vive cuando las mesas de diálogo, producto de las revueltas de junio, entran a una recta final. En 30 días tendrán que discutirse y llegarse, ojalá, a consensos. Y por otra parte, el gobierno nacional ha dado ya un paso que convierte prácticamente en irreversible la realización de una consulta popular. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este momento que vive Ecuador y sobre todo las perspectivas, doctor Salazar. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista y un saludo a la audiencia. Fundamentalmente creo que la situación, como decíamos, digamos, antes de la entrevista grabada, es una situación compleja. Creo que el país está muy expectante de saber qué va a pasar, sobre todo en términos de las mesas llamadas de diálogo. Creo que es muy importante ver el alcance que va a tener digamos, los resultados de estas mesas. Yo no soy muy optimista en relación a lo que va a salir de allí. Fundamentalmente creo que uno de los temas que hay que considerar es que nunca, en realidad está mal descrito el hablar de mesas de diálogo, porque en realidad son mesas de negociación y funcionan distinto, digamos. Un diálogo siempre es una perspectiva en donde se construye a partir de posiciones diferentes, una posición alternativa o se ratifica una de las dos posiciones cediendo por parte de uno de los sectores involucrados. Pero realmente lo que tenemos son mesas de negociación y creo que frente a lo que se ha venido desarrollando y a los acuerdos que se han venido alcanzando, la gran dificultad en el fondo es saber si es que realmente hay un interés de acuerdo. Y creo que ahí eh, no se ve tan claramente, ¿no? Es Mesas lo de que yo diálogo diría. con ciertos calificativos que han recibido por parte de actores cercanos, como el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Cabrera, quien habló allí en un tono de admonición, de advertencia, de que se estaban dando condicionamientos, chantajes y hasta coimas. Es que ese es la gran dificultad, ¿no? Yo creo que, yo diría que en términos de digamos, lo que está de fondo es que no se trata de un diálogo, se trata de una negociación. Eso es súper importante entenderlo, porque si ponemos un parangón, por ejemplo, o una comparación con lo que serían los contratos colectivos, a mí se me asemeja mucho a lo que está ocurriendo, ¿no? Una suerte de contrato colectivo en donde las fuerzas que están en juego establecen una relación de fuerza. Es decir, yo con la fuerza que tengo, te digo, esto es lo que necesito y la palabra frente a eso, el interés nacional como que no está tan claro ahí. Más bien es un interés práctico, un interés digamos, que puede cambiar en función de la posibilidad de obtener más de las demandas. Y entonces, claro, eso es complejo, ¿no? Yo diría que por ese lado está ese tema. Por otro lado es que muchas de las cosas que están en este momento en discusión no resuelven los problemas del país y que para la discusión de los problemas del país no se tiene mucha información de qué está ocurriendo con con las mesas. Y eso es importante también decirlo. Hay temas que se están tratando en las mesas que requieren unas miradas más amplias que no están entrando a la discusión. Porque lógicamente en un contrato colectivo son las partes las que discuten los términos. Y entonces unos terceros o cuartos o quintos, es decir, otros actores que pueden tener voz importante e interesante a sumarse, están por fuera de las discusiones. Entonces creo que ahí hay que hacer un afinamiento ahí, ¿no? Y la gran disyuntiva, si no funciona el diálogo o no funciona esta negociación, como usted más lo ve, ¿qué va a pasar? Es que ese es como la gran inquietud. Y en eso
Curiosamente, se trata de un tema de interés país tan importante en donde el país es espectador. Y ahí hay una dificultad muy fuerte, ¿no? De, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de los 90 días? Y creo que esa es la gran pregunta. Porque algunas cosas se resolverán, pero otras no. Entonces, muchos de los temas son imposibles de resolverlos en el corto plazo. Y qué pasa frente a eso? Entonces, por eso yo decía al principio, hay que poner en entredicho la voluntad realmente de llegar a acuerdo. Hay una voluntad real de llegar a acuerdo, eso nos dirán los actores y los conoceremos después, pero lo que en esta problemática está en juego también es reconocer que no se puede desacreditar el diálogo, porque el diálogo es necesario. O sea, el diálogo país es absolutamente necesario. No sé si los términos en los que se está ejerciendo esta negociación es los más adecuados, pero Sí, necesitamos ir hacia un diálogo país. Eso es así es. absolutamente necesario. Totalmente de acuerdo, que estamos con un diálogo, una negociación con pronóstico reservado. Habrá que ver qué es lo que sucede. Pero Ujú. vayamos al otro hecho fundamental que lo plantea el gobierno, que lo ha hecho probablemente midiendo riesgos. Una consulta Muchos. popular que más tendrá características de referéndum porque tiene que ver con reformas a la Constitución vigente, enmiendas para promover la seguridad ciudadana, enmiendas también que tienen que ver con la organización política del Estado para fortalecer la democracia, dice el gobierno, y enmiendas de carácter medioambiental. ¿Qué opina usted al respecto? Yo diría que quizás ya haciendo una revisión de las preguntas, los grandes temas ausentes son aquellos temas que son de preocupación ciudadana, o sea, la ciudadanía de a pie. Es decir, eh, 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 no se habla del tema salud, por ejemplo, que quizás este es uno de los temas que más convoca. Quizás el tema de la seguridad, aquí se trata desde dos perspectivas. Una es de poder convocar digamos, a un trabajo conjunto de Fuerzas Armadas y policía, y el otro es el tema de la extradición, que quizás son instrumentos, pero que no resuelven el tema de la presencia cada vez más fuerte de de las mafias organizadas a todo nivel. Y entonces, porque el tema del ejército y la policía en las calles no resuelve lo que pasa dentro de las instituciones, con temas de impunidad, con todo lo que sabemos que está detrás de estas mafias que tienen secuestrado al país. Entonces, creo que yo diría, mirando brevemente, lo que está de fondo es que seguimos pensando, y eso sigue pensando la esfera política, sigue desconectada de los intereses de los ciudadanos y quizás esto ayuda para ciertos temas, pero no resuelve los problemas fuertes de gobernanza que están atados a las demandas, a la relevancia que tienen las demandas del movimiento indígena en términos de lo que serían problemas no resueltos. Entonces creo que ahí ese juego entre lo que aspira la ciudadanía en términos de calidad de vida, unas preguntas que apuntarían a fomentar mayor nivel de gobernabilidad, que están más en la esfera digamos, de la esfera política, digamos, de cómo funciona mejor el mecanismo político, pero no está tan claro cómo esto resuelve los problemas de economía, los problemas de salud, es decir, esas cosas que la gente quiere y que cada cierto tiempo los lleva a la calle. Habrá que conocer además los anexos, que es lo que señalan. Tuvimos una experiencia reciente con la consulta popular realizada por Lenín Moreno, 2021, en la cual se plantearon varias cosas. Entre ellas había temas relacionados con el Yasuní, que resultó nada más que letra, pues a la práctica no se lo llevó para ningún efecto. Hay dos preguntas, la 7 y la 8,
que tratan de enmiendas para proteger el medio ambiente, hablan de la inclusión o exclusión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está excluido y que se lo pretende incluir para protección hídrica por parte del Estado y también Sí. compensaciones para quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. Preguntas en las cuales habrá que leer la letra chica. Sí, yo diría eso. Y también ratifico esta idea de que si bien son temas, el tema ambiente es muy importante, pero sobre todo es importante desde una perspectiva de la construcción de modelos de desarrollo sostenible en oposición a estos modelos de desarrollo depredador que digamos, se sustentan digamos, en modelos, no solo el extractivismo, sino más bien en una cultura casi, yo diría, depredadora del ambiente y también depredadora de las relaciones humanas, que en el fondo eso es lo que son los modelos estos con altos niveles de competitividad, rendimiento y demás. Pero lo que yo me pregunto es, ¿cómo el ciudadano común va a mirar las preguntas y frente a esas preguntas, cómo va a ver reflejada su propia situación y la solución a los problemas de su propia situación? Y a eso hay que sumarle la poca credibilidad que en este momento tiene el gobierno. Entonces, que puede llevar a que las preguntas de la consulta en realidad se conviertan en un referéndum de aprobación de la gestión del gobierno y con lo cual estaría prácticamente liquidada el interés del gobierno o sea, quemar una nave más, ¿no? De la posibilidad que está buscando para tener un cierto nivel de gobernanza. Entonces, si es que las preguntas se convierten en una suerte de objeto de los actores políticos para decir y calificar la gestión del gobierno, el gobierno está en problemas si es que se llega a ese nivel. Porque el ciudadano común no está mirando ahí cosas, por lo menos en las preguntas, decir, haciendo una breve revisión. En esas preguntas, el ciudadano común no, pese a lo importante que puede ser, por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el ciudadano común se va a preguntar, y bueno, ¿y eso en qué me ayuda? O sea, ese es el gran tema de fondo que estamos ahí. Hay reformas a ciertas organizaciones o la forma en que se organizan ciertas organizaciones del Estado. Ujú. Propone una intervención de la Fiscalía sobre el Consejo de la Judicatura, una reforma al el número de asambleístas para cambiar a la Asamblea Nacional, que de acuerdo con las normas actuales y el nuevo censo se perfila con más de 150 asambleístas. También reformas a los partidos políticos, entendemos que para disminuir su cantidad. Sí, todo eso son temas, digamos, importantes a la clase política, claro, y quizás importantes para algunos, para garantizar un nivel de gobernanza más adecuado. Pero, pero como digo, la duda siempre me queda pensando en el ciudadano común, ¿no es cierto? Entonces, cómo va a reaccionar frente a esta invitación del gobierno a tener una decisión y a participar? Y cómo, además, cómo los otros actores políticos van a reaccionar frente a este cuerpo, digamos, de preguntas que en el fondo lo que hacen es eh, abrir un debate a si el referéndum es sobre las preguntas o es sobre la gestión del gobierno. Yo diría que ahí está Doctor Salazar, si el diálogo o la negociación en marcha, refiriéndonos a las mesas de diálogo, no dan pisos de que funcionen o solucionen los problemas más acuciantes del país, si la consulta popular va a ser cualquier cosa menos eso, un plebiscito, un referéndum, ¿qué es lo que propondría la Fundación Esquel? ¿Cuál es el esquema de diálogo, de negociación, de vislumbrar soluciones en el Ecuador que se debería seguir? Sí, yo creo firmemente en una participación plural y democrática. Creo que la gran dificultad que tenemos en el hoy es que esta consulta eh,
se le está planteando como un mecanismo precisamente como un mecanismo de gobernanza, pero yo diría en 1978, si vemos en la democracia, digamos, ¿no? En los últimos 40, 50 años de democracia. eh, para 1978 se hizo el primer referéndum, pero ahí era para votar digamos, eh, sobre proyectos de constitución. Entonces, yo digo, la relevancia que eso tiene para el país frente a la relevancia que tiene al momento las preguntas que se están planteando para las personas. Entonces, frente a la pregunta que usted me dice, yo creo que lo más importante en este momento es poder escuchar a la ciudadanía. Creo que eso es lo que le hace falta a los gobiernos. Los gobiernos siempre terminan envueltos en una burbuja en la cual siguen pensando y sus acciones siguen girando en torno a las necesidades del sistema político, pero ese sistema político está muy desconectado de los intereses ciudadanos. Creo que una propuesta de Esquel siempre ha sido es escuchar la voz ciudadana, ir a los territorios, generar otro tipo de modelos de diálogo sobre la base de la identificación de temas fundamentales para que cambien la vida de forma positiva a las personas, es decir, temas que tienen incidencia directa sobre la vida. Les pongo un ejemplo. Nosotros en Esquel estamos impulsando fuertemente el diálogo en relación a los temas de desnutrición crónica infantil. En las mesas, es curioso, pero en las mesas de diálogo o de negociación en la que se encuentra el movimiento indígena y el gobierno, casi no se trata el tema de desnutrición crónica infantil. Y resulta que este afecta a 7 de cada 10 niños indígenas. Y el tema afecta a 3 de cada 10 niños en el Ecuador, que están entre 0 y 2 años. Entonces, esos son los temas a los que tenemos que acudir, esos que van a significar la transformación profunda de una situación actual para beneficio de la población ecuatoriana. Y así hay otros ejemplos. Entonces yo diría, por ejemplo, el tema de la economía agrícola campesina, que de alguna manera algo se topa cuando se habla, por ejemplo, dentro de estas mesas de negociación del tema de cómo generar mejores condiciones para los productores. Pero en realidad no se ha puesto en discusión el tema de fondo, cómo generar una política que transforme el agro y que dé oportunidades a los sectores rurales. Entonces, ese tipo de iniciativas son las que no están en la escena, no están en las preguntas de la consulta, tampoco están en las mesas y son los que realmente se están necesitando. Es que él está en eso, ¿no? Tratando de identificar esos temas que requieren un acuerdo país para poder avanzar hacia adelante. Un pacto o un acuerdo sobre empleo juvenil. Ese es otro tema en el que estamos trabajando, ¿no? Perfecto. Gracias a doctor Salazar por habernos atendido. Gracias, no, más bien muy gentiles y siempre a la orden. El doctor Humberto Salazar es el director ejecutivo de la Fundación Esquel.